Uruguay acudió este domingo a las urnas. Este país de en torno a 3,5 millones de habitantes ha votado ya este domingo a su futuro presidente en primera vuelta. 2,7 millones de uruguayos buscan sucesor para el derechista Luis Lacalle Pou, además de la renovación de los 30 senadores y también los 99 diputados del país. Los principales partidos de Uruguay han marcado la campaña electoral. El Partido Nacional en el gobierno con su candidato Álvaro Delgado y el Frente Amplio de Izquierdas con Yamandú Orsi como cabeza de lista. En discusión temas como la seguridad, la pobreza y el costo de la vida. Recordemos que si no hay candidato que supere el 50% en esta primera vuelta, tendremos a finales de noviembre también segunda vuelta. Además, se votaron los plebiscitos constitucionales, uno para permitir allanamientos nocturnos promovido por la coalición de gobierno y otro acerca del sistema de seguridad social impulsado por varias centrales obreras. En los dos plebiscitos es necesario también el 50% más uno de los votos para su aprobación. Más adelante vamos a ir con el conteo de las votaciones, pero primero quiero que vayamos hasta la capital del país, hasta Montevideo, con nuestra corresponsal Karina Dalmas. Karina, muy buenas noches. ¿Cómo ha transcurrido allí la jornada? ¿Qué datos tenemos hasta el momento? Porque parece que el conteo va lento todavía. Hola, sí, muy buenas noches. Sí, en este momento el conteo oficial de la Corte Electoral, como tú dices, está llegando apenas a darse a conocer. Hasta el momento hay proyecciones, en estas proyecciones de las encuestadoras, en las cuales se están tomando 100 personas aproximadamente de cada uno de los recintos electorales, estarían indicando un poco las tendencias que se estaban marcando en los últimos días, con Yamandú Orsi del Frente Amplio siendo líder, en los resultados de estas votaciones del día de hoy. Y luego estaría el Partido Nacional, que, como tú decías, las proyecciones están indicando que estaríamos yendo a una segunda vuelta electoral el próximo 24 de noviembre. Y allí, como ya está anunciado por el Partido Nacional, se estaría conformando una vez más esta coalición para juntar justamente no solamente el Partido Nacional, sino los otros partidos minoritarios y así superar, la intención del Partido Nacional en la segunda vuelta. Claro, Karina, pues vamos a estar muy atentos a cómo avanza este conteo, pero como dice nuestra corresponsal, por el momento apunta a que las encuestas pues iban en el hilo bueno de lo que está pasando también esta noche. Antes de seguir, quiero anunciar al primero de nuestros invitados que está conmigo aquí en este estudio de France 24, Rodolfo Colalongo. Él es analista internacional, es académico también. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues en primer lugar quería preguntarte un mínimo resumen de lo que podemos conocer hasta ahora. ¿Qué podríamos ver esta noche si, como efectivamente nuestra compañera Karina dice, parece que todo va a una segunda vuelta? Sí, parece que sí. Parece que las encuestas ya las habían anticipado. Dicen que probablemente triunfe Orsi aproximadamente con un 43% de los votos y sea seguido por Delgado, que va a ser seguramente el contrincante en una segunda vuelta. Y como también habían dicho, parece ser que después se va a formar la coalición multicolor nuevamente para que todos puedan sumarle votos en la segunda vuelta a Delgado y ver si de esta manera se pueden quedar con la presidencia. Es un poco lo que vimos ya también en la anterior elección, ¿verdad? Exactamente. Pero creo que, no, guarda, porque en la anterior sí fueron juntos. En esta vez como que decidieron ir separados. Yo creo que es una estrategia electoral bastante buena porque lo que hace es segmentar al electorado y es difícil para que puedan escoger a uno de los dos candidatos. Entonces, de esta manera tienen muchas más chances de llegar a un balotaje y de tener posibilidades ciertas de poder ganar en el balotaje, ¿okay? Si estos números dan, digamos. Bueno, pues Rodolfo, si te parece, vamos a ver un perfil que han preparado mis compañeros de la redacción aquí en France 24 sobre el candidato del Frente Amplio, Orsi, que parece que por el momento podría ir en la punta de la elección. Vamos a ver ese perfil. Acompañarlo. Con la imagen del carismático expresidente José Pepe Mujica en pantallas y camisetas, Yamandú Orsi del Frente Amplio enarbola las banderas del exmandatario y promete una izquierda moderada que busca desbancar al bloque gobernante de Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. La protección y el bienestar social necesario
porque solo con crecimiento no tenemos desarrollo. El desarrollo es posible si la sociedad crece de manera pareja, si crece de manera equilibrada. Durante la campaña, Orsi compartió escenarios con Pepe Mujica, un apoyo que pretende sopesar la inexperiencia en cargos públicos en comparación con sus rivales como el candidato del oficialismo Álvaro Delgado. Yamandu Orsi, antiguo profesor de historia, comenzó en la política en 2005 y se concentró en su departamento de origen, Canelones, a unos 50 kilómetros de Montevideo. Fue secretario general de la Intendencia durante 10 años y en 2015 se convirtió en intendente, cargo al que fue reelegido y que ejerció hasta este año, cuando ganó las internas del Frente Amplio para ser candidato presidencial. ¡Viva la libertad! ¡Viva el pueblo uruguayo! ¡Hasta la victoria, compañeras! ¡Hasta la victoria, compañeros! En la casa de Yamandu no se hablaba de política durante la dictadura militar que vivió Uruguay de 1973 a 1985. En los tiempos difíciles de represión, era un niño de una familia campesina del interior. No vivió el activismo de su principal mentor político, Pepe Mujica, pero quiere conectar como él con las clases populares. Yamandu se ha autoproclamado en programas radiales como un uruguayo optimista, progresista de izquierda, que quiere transformar para bien una realidad que para muchos es difícil. Durante su campaña abordó la falta de vivienda, la pobreza y la delincuencia, esta última una preocupación clave de los votantes, ya que la tasa de homicidios en Uruguay ha aumentado drásticamente en los últimos años. Bueno, pues me gustaría ir directamente hasta Uruguay con nuestra compañera Karina. Karina, ¿qué representa la figura de Yamandu Orsi para el Frente Amplio? Una figura que ha sido apoyada por José Mujica, el expresidente, que además ha tenido unas últimas semanas muy emotivas porque ya ha dejado claro que probablemente se esté despidiendo del pueblo uruguayo, también de los militantes del Frente Amplio. ¿Es esta una renovación que era necesaria ya quizás también dentro de la coalición de izquierdas? Exactamente como lo mencionabas, le dicen aquí a Orsi el delfín de Pepe Mujica. Esto es en relación a este cambio generacional en el liderazgo del Frente Amplio. De esta manera se ha generado en los últimos años, de hecho, el crecimiento de la figura de Yamandu Orsi dentro del Frente Amplio, yendo a ser el candidato presidencial y en este caso acompañado también de una figura muy importante dentro del Frente Amplio, que es Carolina Cose, quien fue intendenta de Montevideo, Yamandu Orsi, intendente de Canelones. Sí, como mencionaban en el perfil, es un ex profesor de secundaria y tuvo 2 periodos durante la intendencia de Canelones, muy cercano a diferentes medidas y propuestas sociales, no solamente para desarrollar lo que es lo agropecuario, sino también para ayudar en la vivienda, en la educación y en una de las preocupaciones que es el índice de pobreza en Uruguay. Bueno, pues vuelvo al estudio con Rodolfo. Me gustaría, Rodolfo, preguntarte no solo por el candidato del Frente Amplio, también por Carolina Cose, que como bien indicaba Karina, fue la intendente de Montevideo. Hemos escuchado también palabras del propio José Mujica diciendo que igual era demasiado izquierdista como para ganar las elecciones. ¿Qué representa, por tanto, Orsi en el Frente Amplio? ¿Es una moderación también de esta coalición de izquierdas? Yo creo que sí, creo que optaron por el candidato que podía irse un poco más hacia el centro, competir y disputar los votos que la coalición multicolor había conseguido en las elecciones pasadas. Y además porque acá hay un dato curioso, y es que es la primera vez que se conjugan 2 elementos claves, que son por un lado un presidente saliente que sale casi con el 50% de aprobación de su mandato, y por otro lado con un candidato opositor que reúne aproximadamente el 43% de la intención de voto. Entonces, en líneas generales, cuando un presidente salía con aproximadamente un porcentaje tan alto de aprobación,
era probable de que ganara las elecciones. Pero también, por otro lado, cuando un candidato tenía alrededor del 40-43% de las intenciones de voto, pues también tenía una probabilidad muy alta de ganar las elecciones. Entonces es la primera vez que vamos a ver cómo estas dos fuerzas se van a conjugar y vamos a ver cuál de las dos reglas es la que prima. Si es de la intención de voto o si es la imagen que está dejando el presidente Lacalle Pou en este caso, digamos. Es interesante lo que nos comenta de Lacalle Pou, porque ciertamente llega con más del 50% de aprobación, pero si no me confundo, ha bajado un poquito esa aprobación. Sí, ha bajado, en los está bien. meses, Pasa ¿verdad? que estamos más o menos hablan de unos porcentajes, pero digamos que son muy altos. El más alto lo tuvo Tabaré Vázquez, creo, en su primera presidencia. Creo que incluso salió con casi el 60% de imagen positiva. Sin embargo, ser un presidente durante 4 años y tener una imagen que ronda el 50%, digamos que es una imagen muy buena. Claro. Y en líneas generales parece ser que el electorado no quiere cambios tan radicales en lo que se venía haciendo. Entonces Vamos creo a hablar de eso más adelante, porque se ha hablado mucho durante la campaña. Entonces creo que también un poco esto explica por qué la candidatura de Orsi, que es un candidato un poco más moderado que su vicepresidenta, que además se enfrentaron en las internas, ¿no? Bueno, pues me comentan que ya sí que tenemos a nuestra otra invitada, así que me gustaría presentarla. Ella es Tamara Samudio, no está con nosotros en el estudio, pero igualmente vamos a estar durante toda la noche también con ella. Ella es politóloga y analista política que nos atiende desde Montevideo. Tamara, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24 y brevemente te pregunto también por la figura de Orsi que cree que representa para el Frente Amplio. No sé si nos ha podido escuchar ya en estos minutos, está de acuerdo con nuestro compañero Rodolfo y también con nuestra corresponsal allá en Montevideo. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias y es un gusto estar compartiendo estos minutos con ustedes, comentándoles un poco sobre las elecciones. Había enganchado y escuchado un poco los comentarios sobre Orsi. Yo creo que, bueno, el Frente Amplio está en una situación de renovación de sus figuras históricas. Orsi representa un poco esta idea o esta necesidad del Frente Amplio de contar con nuevos liderazgos, con nuevas figuras de renovación. Surge su figura del espacio 609 del MPP, que es la lista o el espacio que José Mujica ha liderado. Y bueno, y es una figura que, bueno, que tiene mucha adhesión y que ha estado muy firmemente vinculado a este sector, hoy en día mayoritario en el Frente Amplio. Tuvo 2 gestiones como intendente de Canelones, que es el segundo departamento más importante del país, después de la capital nacional, con evaluaciones muy importantes a su gestión, pero tenía el desafío y tiene el desafío aún muy importante de poder proyectarse a nivel nacional, ¿no? Y eso es lo que ha intentado realizar a lo largo de esta campaña, posicionándose como intentando posicionarse como una figura relevante a nivel de todo el territorio nacional. Y bueno, yo creo que en cierta medida esto lo consolida, pero también lo coloca en un escenario de bastante disputa, donde, bueno, la definición, digamos, de hacer una estrategia de campaña más territorial y de no tanta presencia en los medios, quizás haya tenido también este resultado y genere la necesidad de, bueno, presentarse o de estar más presente en los medios de comunicación, algo que, bueno, en la campaña de Orsi, en la figura de Orsi, había estado más ausente para esta campaña de octubre. Bueno, pues Tamara, muchas gracias. Si me permitís, vamos a pasar también a mostrar el perfil del otro principal candidato en esta elección. Él es Álvaro Delgado, el candidato del oficialismo allí en Montevideo. Él era una figura un tanto desconocida cuando esta coalición multicolor llegó al gobierno. Pero uno de los primeros problemas a los que se enfrentó este gobierno fue la llegada del COVID-19 y allí destacó Álvaro Delgado, fue la persona que salía en las ruedas de prensa. Ahí tomó poco a poco el cariz de la mano derecha del presidente Lacalle Pou, así que vamos a ir ya con el perfil de Álvaro Delgado. Tiene 55 años, es veterinario y candidato a la presidencia de Uruguay por el Partido Nacional. Álvaro Delgado Cereta es exdiputado, exsenador y sirvió como secretario de gobierno de Luis Lacalle Pou durante 3 años y 9 meses. Delgado es descrito como un detallista, bien valorado por su gestión durante la pandemia. Se apoya en los resultados económicos del gobierno que han sido valorados por algunos como positivos y ha dicho que sueña con convertir a Uruguay en el país más desarrollado de América Latina. ¿Quieren comparar? Vamos a comparar resultados. Hoy tenemos en este gobierno
menos de la mitad de la inflación que el 2019, el último gobierno del Frente Amplio. Tenemos récord de personas trabajando, tenemos menos desempleo. Tenemos el salario real más alto en los últimos 49 años. Y tenemos 3 veces más inversión que el 2019. Delgado hace hincapié en la continuidad, la estabilidad y la seguridad, manteniendo los planes de impulsar acuerdos de libre comercio incluso con China, que han causado tensiones dentro del bloque comercial regional Mercosur. Y nosotros, a partir de lo que este gobierno generó, es que vamos a un segundo piso de transformaciones, porque la alternativa es volver al pasado, al peor pasado, al cual ni yo, ni ustedes ni yo queremos volver. Delgado promete mantener bajos los impuestos y profundizar la lucha contra el crimen organizado. Quiere más videovigilancia y una mayor fuerza policial para reforzar la seguridad, una de las principales preocupaciones de los votantes. También debe hacer frente a las acusaciones de corrupción que han mermado la popularidad del gobierno, como los casos Marcet y Artesiano, que involucran a altos funcionarios por falsificación de documentos y expedición de pasaportes a narcotraficantes y ciudadanos rusos, tramas que provocaron la renuncia de 2 ministros. Bueno, el reporte de mi compañero Jesús Alberto Yajure, en el que nos da un poco una idea de quién es el candidato, de cuáles han sido algunos de los problemas que ha enfrentado este gobierno en esta legislatura. Me gustaría ir hasta Montevideo con Karina Dalmas. Karina, ¿cómo se ha visto, cómo ha ido creciendo la figura de Álvaro Delgado durante la legislatura? Porque, como decíamos, empezó siendo un personaje más desconocido, pero es amigo personal del presidente y se podría decir, por tanto, quizás que su mano derecha. Exactamente, me quitaste la palabra. Es considerado la mano derecha de Luis Lacalle Pou, como mencionábamos más temprano. El presidente actual tiene una gran popularidad. Delgado, por estar tan cercano al presidente, bueno, justamente se trabajó en esa estrategia. Además de que, bueno, Delgado, como mencionaban también en el informe especial, hizo mucho énfasis en los resultados durante la gestión de Lacalle Pou, entre ellos, bueno, también haciendo énfasis en que promete más resultados. Él señala que durante todo lo que fue la pandemia de COVID y luego una muy fuerte sequía que afectó al país, fueron condiciones en las cuales el gobierno no pudo tomar todas las decisiones y las medidas que quiere. Entre una de ellas, Delgado está planteando también apoyos, duplicar la inversión social, por ejemplo, en los bonos que se le da justamente a la infancia que está bajo la línea de pobreza, así como también ayudar, incentivar a los estudiantes a que continúen estudiando y a su vez obtengan trabajo. Es una diferente línea de trabajo que plantea Delgado. Vamos a hablar más adelante de la pobreza, que se está situando en torno a un 9% ahora mismo en Uruguay y preocupa precisamente sobre todo la situación de los niños. Pero me gustaría volver con Rodolfo. Visto lo que hemos escuchado ahora de quién es este candidato oficialista, podríamos hablar de que si llega de nuevo a la presidencia vamos a ver una continuación de estos últimos 4 años. Sí, yo creo que vamos a ver eso. Y como habían dicho recién, creo que se la van a jugar por, digamos, profundizar un poco más, consolidar un poco más aquellos planes de gobierno que no se pudieron hacer. Sin embargo, si uno analiza, digamos, los dos espacios, tanto el candidato Orsi como Delgado, nos vamos a dar cuenta que tienen líneas similares. Hay diferencias escasas, pero en líneas generales son muy parecidos. Creen que el principal problema que tiene Uruguay hoy en día tiene que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico sobre todo. Dicen que se trasladaron, de que ya es un punto y una sede de exportación de narcotráfico principalmente hacia Europa y que esto les causa un problema enorme, sobre todo en los índices de homicidio en el país, que es lo que te miden los índices de seguridad. Y los candidatos creen que esto se mezcla un poco con mano dura por un lado, por organizar e incluso por reforzar un poco más el papel de la policía que tienen en el lugar. Entonces, en líneas generales creo que Delgado va a continuar con una línea similar a la del gobierno. Sin embargo, probablemente es que Orsi coincida también, si es que gana, en líneas parecidas. Esto es, por ejemplo, combatir el narcotráfico, tener en cuenta cuestiones como la ayuda social y el tema de la pobreza, que seguramente se va a trabajar más adelante.
Y pues una vez hablemos de los candidatos vamos a tratar todos estos temas. Desde luego quería preguntarte, en cuanto al narcotráfico, hay un escándalo que ha salpicado al gobierno. Quería preguntarte en qué acabó. Es el llamado escándalo Marcet, porque le dieron un pasaporte a un narcotraficante de Uruguay, Sebastián Marcet, en 2021. Hubo dimisiones en el seno de gobierno. ¿Cómo quedó fue el finalmente ex secretario, ¿no? Fue un ex jefe de seguridad que estuvo involucrado en el tema. Aparte, tenía toda una logística armada para la entrega de pasaportes y demás. Esta persona, hasta donde yo sé, fue imputada. No sé si todavía, digamos, avanzó. Sé que está en un proceso grave. Sé que la calle Pou tuvo un problema enorme porque él, por un lado, lo defendió, después tuvo que salir a desmarcarse, pero sí mostró que desde las altas esferas del gobierno, pues sobre todo el narcotráfico estaba, digamos, llegando y estaba generando este tipo de situaciones que, digamos, dejaron muy mal parado al gobierno. Así que hasta donde yo sé, está imputado por este cargo. Después no sé si realmente avanzó o no judicialmente el tema. Bueno, en principio parece que es algo ya que ha quedado pasado. Se está demostrando, según lo que conocemos hasta ahora, que bueno, eso es. Bueno, pues me gustaría volver con Tamara Samudio para preguntarle también un poco sobre la figura de Álvaro Delgado, si está de acuerdo con Rodolfo en que bueno, sería un continuismo de lo que hemos visto hasta ahora y que en el fondo tampoco hay tantas diferencias con Yamandú Orsi, con el candidato del Frente Amplio. Sí, bien, dos aspectos, ¿no? Por un lado, en relación a lo que es la figura de Álvaro Delgado, bueno, esto que ustedes mencionaban es algo que ha jugado a favor y en contra también de su candidatura, ¿no? Esta cercanía con la calle Pou, esta cercanía con el Poder Ejecutivo y por lo tanto con esta gestión de gobierno. Álvaro Delgado es lo que se le llama un delfín del actual presidente y estos son los candidatos que son apadrinados, digamos, por presidentes que tienen bastante fuerza y capacidad de liderazgo. Es el caso de la calle Pou, que tiene muy buena evaluación de gobierno y que, bueno, ha presentado, digamos, o ha acompañado de la forma que ha podido a Álvaro Delgado para tratar de potenciar su candidatura, entendiendo que, bueno, no tiene el mismo carisma o capacidad de liderazgo que la calle Pou ha demostrado y ha tenido, digamos, durante estos años de gestión de gobierno, ¿verdad? Entonces, por un lado, bueno, ese desafío ha estado bastante presente en la campaña presidencial de Álvaro Delgado. Y bueno, y por otro lado, en relación a lo que son los temas de campaña, ha habido un énfasis muy fuerte en que es un segundo gobierno de reelección de este gobierno y de cambio, un segundo piso de transformaciones. Ha hablado de esta forma Delgado, queriendo explicar que, bueno, que acompaña todas las medidas que este gobierno ha llevado adelante, entendiendo que hay algunas que es necesario reforzar, pero como decía el colega, en relación, digamos, a lo que vienen siendo, lo que fue un poco el debate, las ideas y las propuestas de campaña, las diferencias entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado realmente sí han sido bastante escasas. Ha habido una tendencia muy fuerte a no hacer ideas o propuestas que sean muy innovadoras o muy revolucionarias en relación a aspectos estructurales a modificar y sí como a potenciar algunos programas o políticas sociales, a profundizar o realizar un mayor énfasis en términos, por ejemplo, de seguridad pública, en términos del combate a la pobreza infantil, por ejemplo, pero sí hemos tenido una campaña bastante escasa en relación a propuestas y a diferenciación entre ambos candidatos que, entendiendo que tenían que apelar hacia a conseguir, digamos, los votos de un 7-8% de indecisos, que era lo que más o menos se manejaba en las semanas previas a la campaña, bueno, se trató de ir hacia un discurso más moderado para no afectar y para así generar mayor simpatía en un electorado más apático o más lejano, si se quiere, a la situación política y la realidad política del país. Pues voy a seguir con el hilo de esto último que dices, porque quizás esa apatía en el país la ha intentado recoger otro candidato nuevo en un partido muy viejo, que es el Partido Colorado. Recordemos, el Partido Colorado y el Partido Nacional son probablemente los partidos más antiguos del país. Estamos hablando de Andrés Ojeda, un candidato mucho más joven que se ha presentado a sí mismo como el candidato que ilusiona y enamora la cara nueva en el partido antiguo. ¿Qué representa esta persona? Porque bueno, viene
un poco al hilo de otros candidatos que incluso han llegado a presidentes. Podría hablar de Nayib Bukele en El Salvador, podría hablar de Milei en Argentina. No sé cómo se presenta respecto a las políticas de ellos, pero sí que es una ruptura quizás, ¿no?, respecto a lo que estábamos hablando también de los otros candidatos que no querían salirse del guión. Sí, yo creo que, o sea, Ojeda es esto que tú decías, ¿no? Es el candidato del partido, de uno de los partidos tradicionales con mayor historia en nuestro país, el Partido Colorado, el partido que ha gobernado la mayor parte de la historia del país, de nuestro país, de Uruguay. Y bueno, y el Partido Colorado, después de la crisis, una crisis socioeconómica muy fuerte que tuvo nuestro país en 2002, bueno, cayó muchísimo en su intención de voto y ha tenido repetidas crisis en intentar no solo levantar su intención de voto, sino generar nuevos liderazgos que pudieran, llevar adelante un mejor pasar del partido político, que ha quedado realmente ahora en un tercer lugar, pero con una votación menor al 17-18%. Después de las elecciones pasadas, donde se presentó Ernesto Talvi en su momento como candidato y era una figura pensada como de renovación, con una idea, digamos, de generar una propuesta diferente dentro del Partido Colorado, el Partido Colorado pierde esta figura porque, bueno, durante el gobierno pasado decidió Ernesto Talvi, que era un referente de ese partido, bajarse de la actividad política y, bueno, parecía el Partido Colorado no tener o no contar con una candidatura fuerte o firme hacia la presidencia. El surgimiento de Andrés Ojeda, que no es un outsider, si bien él se presenta de esa forma, pertenecía al Partido Colorado y había aportado y trabajado en otras áreas de asesoramiento más técnico, él es abogado penalista, su surgimiento genera, digamos, bastante actividad dentro del Partido Colorado y se presenta en esto que tú decías, ¿no?, como una figura joven, que es ciertamente joven. Ahí vale recordar que en nuestro país está muy avejentada la participación y la actividad política y sobre todo los liderazgos y las figuras. Entonces se presentaba como una figura joven, de renovación, con una idea, digamos, de presentarse como nueva política, pero esto que decíamos, ¿no?, perteneciendo y siendo parte de un partido orgánico, estructurado, y esto lo menciono porque me parece muy importante distanciarlo de figuras como Milei o como Bukele, que, bueno, si se quiere, intentan mencionar o separarse, digamos, de lo que es el sistema político, lo que son los partidos políticos. Ojeda pertenece a este partido y eso él lo menciona, pero sí es novedoso ver la forma en la que, o la estrategia que ha llevado adelante, ¿no?, con una campaña muy basada en las redes sociales, yendo a los medios de comunicación tradicionales y también los digitales, y no hacer recorridas territoriales, que eso en nuestro país tiene mucha fuerza, porque, en las distintas recorridas los partidos ponen allí el énfasis, y una campaña muy basada en su persona, en aspectos personales, ¿no? Hubo varios spots publicitarios que marcaron muchos hitos dentro de la campaña, que generaron mucho debate y fueron muy polémicos porque se basaban expresamente en aspectos personales, ¿no?, que le gustaba ir al gimnasio, o que quería adoptar un perro. Hemos visto, sí, exactamente. Veíamos también un poco a Daniel Noboa en Ecuador seguir este tipo también de campañas. Vamos a seguir enseguida con Ojeda, pero antes quiero que demos un repaso a lo que sabemos hasta ahora del conteo de votos. Vamos en apenas un 2,32%. No es significativo, desde luego, pero bueno, por el momento estaría el Partido Nacional ganando esta elección, seguido del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Frente Amplio. Decimos, no es significativo, simplemente queremos hacer un repaso para que sepan que todavía estamos en cuotas muy bajas de conteo, que probablemente se va a alargar durante la noche, en torno a un 2,32% vamos por ahora. Así que vamos a seguir en las próximas horas intentando actualizar todo lo que nos llega desde Montevideo, desde Uruguay. Quería preguntarte, Rodolfo, por lo que estábamos hablando, Andrés Ojeda, este candidato nuevo en un partido muy viejo, una campaña diferente, en un partido que además está muy estructurado y que quizás busca algo diferente para volver a la primera línea de la política que ha estado dominando durante muchos años en Uruguay. Sí. Yo coincido plenamente con mi colega. Creo que es un candidato que busca generar una nueva alternativa para el Partido Colorado. Creo que le había costado mucho después de las últimas
elecciones que tuvo, de la crisis que ellos habían generado. Pero por otro lado, creo que, insisto sobre este mismo punto, creo que no son similares ni a Milei ni a Bukele, y sobre todo porque Uruguay no lo es. Claro. Ellos iba un poco más claro, por esta nueva forma de hacer política. Claro, o sea, no es real que esté incorporando nuevas alternativas y nuevas formas de hacer una campaña. Es real que está centrada muy en el yo, muy similar a lo que hizo Milei, muy similar a lo que hizo Bukele en El Salvador. Pero es simplemente eso. Creo que en líneas generales son muy diferentes a cada uno de estos candidatos. Y tiene que ver justamente esto, ¿sí? Que nace en el seno de un partido tradicional de Uruguay, no se separó, no formó un partido nuevo. Claro. Y sus ideas vienen a traer un poco también lo que el partido tradicionalmente tiene, ¿ok? Entonces no es que los dejó de lado, no es que se peleó, no es que se presentó como un outsider diciendo, como el partido no me permitió, entonces me voy por fuera. En este sentido creo que es diferente a lo que veníamos, a lo que se vio por lo menos con Milei y con Bukele. Sí, porque además ha venido demostrando preocupación por los principales temas del país, que es algo que, como bien nos indicabas antes, es común a todos, ¿no? Ha hablado de pobreza infantil, de educación, también incluso de bienestar animal. Ahí se sale y eso es raro porque si nos damos cuenta y comparamos con los otros candidatos de los otros países que ganaron, sus campañas fueron totalmente disruptivas, cosa que en Uruguay no se presentó. ¿Ok? Bueno, pues me gustaría volver a hablar con mi compañera Karina Dalmas para preguntarle también por qué puede darse esto que estamos hablando ya durante todo este espacio, que ha sido una campaña quizás muy homogénea entre los diferentes partidos, con pequeños detalles que los diferencien, y qué tipo de público puede estar buscando también el candidato Andrés Ojeda. Quizás está buscando también a la población más joven del Uruguay, que haya podido verse, pues bueno, un poco apartada de la política hasta ahora. Exactamente, y para llegar justamente a ese público más joven es que su campaña fue netamente, casi en su totalidad, mediática, como mencionaban, no haciendo actos en el interior del país, no recorriendo el territorio del país, sino que comunicándose por medios alternativos, también por supuesto presentándose en muchos medios de comunicación, con una estrategia que intentó ser disruptiva, aunque por supuesto dentro del marco del Partido Colorado y con todo un contenido programático muy tradicional, como mencionaban. No es un outsider, pero sí intentó llegar a ese público joven y también a buscar alternativas de comunicación para llegar a personas que fueron lógicamente del Partido Colorado, como pasó en las últimas elecciones. Y bueno, logró ese punto. También está dentro del Partido Colorado, está también el candidato al Senado Bordaberry, que también está acercando votos más tradicionales, y es lo que están esperando, este crecimiento que se dio en las últimas semanas de Andrés Ojeda. Recordemos que es abogado de profesión, pero que también estuvo en cargos. Sí, parece que tenemos complicaciones con Karina, está bueno en medio de ese acto ya de recibimiento de los votos. Así que me gustaría hablar ya, antes de seguir con la conversación con nuestros invitados, me gustaría dar un par de datos en cuanto a una de las principales líneas temáticas de esta elección, que ha sido, como ya lo estábamos comentando, pues tanto el crecimiento de la economía como la pobreza en el país. Nosotros les hemos preparado una serie de infografías para esta noche, así que vamos con esta que nos habla precisamente del crecimiento económico, porque el Gobierno reportó en septiembre que la tasa de empleo es del 59,3% ahí en Uruguay, mientras que el desempleo apenas supera el 8%, la pobreza en el primer semestre del año fue del 9,1%, registrando una tasa un poquito más baja frente a los 6 primeros meses del año anterior, cuando esa cifra estaba ligeramente por encima del 10%. Además, la cifra de hogares bajo la línea de la pobreza también disminuyó y pasó del 7% al 6,4% en este año. Los porcentajes traducidos en cifras exactas indican que en torno a 45.000 personas salieron de la situación de pobreza desde que comenzó el año, de acuerdo a los reportes oficiales. Y quería preguntarle a Rodolfo sobre la pobreza. Ya hemos hablado, ya hemos avanzado un poquito, que es una de las principales preocupaciones también en el país. ¿Es una sensación real o es
una sensación que no tienen, a la que no están acostumbrados los uruguayos. Hablamos de Uruguay como uno de los países pues, más prósperos de América Latina. ¿Realmente es una preocupación que ha llegado ahora o que ya viene de larga data? Yo creo que llegó hace poco y creo que la pandemia hizo como un antes y un después con la situación. La sequía también colaboró para que se agrave un poco la situación de pobreza que se veía en el país. Pasa que es un poco extraño hablar de niveles de pobreza de cercanos al 9%, porque si nosotros lo armamos en términos porcentuales y reales y solo tenemos en cuenta lo que es Uruguay con el porcentaje de población que tiene, uno diría, bueno, es un porcentaje, no sé si elevado, pero sí por lo menos con necesidad de atender una situación clave que es llegar casi al 9%. De la pobreza en el país. Pero si vos comparás con la región, te das cuenta que es un porcentaje bastante bajo, que el nivel de indigencia es aún más bajo, ¿ok? Por lo tanto, insisto, esto es para ver en términos reales qué significa, ¿ok? Entonces yo diría que en términos reales me parece muy bien que se tome como un elemento a corregir en el largo plazo. Esto es, durante estos 5 años por lo menos se puede lograr un descenso por lo menos significativo de la pobreza en el país. Sin embargo, habría que analizarlo también en función de lo que está pasando en la región, ¿okay? Entonces, en este sentido, habría que ver un poco cuáles son aquellas medidas que pueden fortalecer y permitirle darle más herramientas al futuro gobierno para que pueda comenzar a trabajar con esta tasa de pobreza para que se reduzca. Y básicamente tiene que ver con el aumento de las ayudas sociales, con generar mayores oportunidades laborales y un enfoque exterior aperturista, que esto es lo otro que no sé si lo vamos a hablar después, pero también tiene que ver con esto, poder obtener más ingreso de la agroexportación, y esto significa tener mayor apertura de la que tiene hoy en día. Recursos que se deberían usar para poder tener en cuenta, digamos, o permitir combatir los niveles de pobreza que actualmente tiene Uruguay. Niveles de pobreza que se rebajaron drásticamente durante los gobiernos del Frente Amplio, tanto de Tabaré Vázquez como de Pepe Mujica, y que quizás al final de esos gobiernos habían vuelto a ascender un poquito. Ahora este gobierno dice: nosotros hemos conseguido finalmente que bajen un poco. Quería volver también con Tamara. ¿Cómo ve la preocupación de los uruguayos y qué se podría implementar para reducir estas tasas que, como bien indica Rodolfo, bueno, comparadas con la de los países vecinos, que siempre es interesante verlo, porque son unas tasas de pobreza que, claro, comparada con los países que los rodean, pues a algunos les podrían parecer irrisorias, pero siempre preocupantes, desde luego? Sí, totalmente. Además, ahí creo que es importante siempre mencionar que la pobreza muchas veces, o sea, se mide generalmente de forma monetaria, digamos, y esto no puede estar no midiendo, digamos, algunos factores de pobreza estructural más vigentes, ¿no? Por ejemplo, Uruguay tiene un problema muy importante en relación al acceso a la vivienda, y eso es algo que generalmente la pobreza en mediciones monetarias tiene más complicaciones para medirse. Pero creo que ahí el punto más clave, y es algo que mencionaba Rodolfo, tiene que ver con la pobreza infantil, ¿no? Porque la pobreza infantil, si bien ha tenido, digamos, una caída muy importante hasta 2017, donde se ubicó cerca del 17%, luego empezó, y con la pandemia, perdón, tuvo un aumento, hoy está en el 20%, 1 de cada 5 niños, niñas o adolescentes uruguayos es pobre. Creo que ahí es un foco muy importante al trabajar o al pensar, que creo que en la campaña ha estado vigente esta idea de eliminar la pobreza infantil, o sobre todo la pobreza en la primera infancia, pero bueno, implica justamente destinar parte del gasto público no solamente en relación a transferencias más directas, sino también a generar un sistema público de apoyo para garantizar el acceso a determinados servicios como la educación, como la salud, y sobre todo, algo muy incipiente en Uruguay pero muy relevante, el Sistema Nacional de Cuidados, que si bien está creado y existe la generación, digamos, de ese sistema, no está extendido, y hay una diferencia muy importante en relación a esto sobre los hogares pobres, que muchas veces están, tienen como jefas de hogares a mujeres que deben estar más destinadas a los cuidados, y eso dificulta mucho su salida al mercado laboral. Sobre este punto hay algo que me parece que es central y que tiene que ver con los datos, que si bien tenemos una mejoría en relación a las altas tasas de empleo o también la caída del desempleo, un factor que ha sido bastante importante
interesante, tiene que ver con el salario real, ¿no? Que tuvo una caída muy importante durante la pandemia y que, bueno, si bien ha mejorado sus niveles en este último año sobre todo, bueno, ha habido, digamos, un desmejoramiento en el salario real o en los ingresos de los uruguayos y las uruguayas, y creo que eso es otro factor a tener en cuenta y considerar en relación a esta situación de pobreza, pero también a la situación en general de los trabajadores y las trabajadoras y las familias uruguayas. Bueno, pues justamente con esto me gustaría seguir con mi compañera Karina. Antes quiero dar un dato. El presidente de la Corte Electoral ha dicho ya que la participación está en torno al 90%. Recordemos que es en principio obligatorio votar allí en Uruguay. Karina, te quería preguntar por lo que nos comentaba Tamara también, esta sensación o esta pérdida quizás de nivel adquisitivo. Nos comentaba también Rodolfo que quizás es una sensación, la de la preocupación por la pobreza, que se ha acrecentado después de la pandemia. No solo en Uruguay, en todo el mundo se ha sufrido de inseguridad económica, ¿no? Por lo que pudiera pasar en la pandemia. ¿Cómo has notado durante estos años, pero sobre todo ahora en esta carrera presidencial, la preocupación de los uruguayos por ello? Bueno, es una de las mayores preocupaciones, justamente lo que mencionaban, sobre todo porque dentro de este 10% de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza, la mayoría son niños o madres solteras y adolescentes, y allí es donde está la mayor preocupación. Varios organismos internacionales han hecho análisis de la situación y señalan que sí, que dado al tamaño de la población sería fácil, de alguna manera decirlo, tomar medidas con planes justamente de medidas en planes sociales y revertir esta situación. Pero también lo que mencionaban más temprano, la situación de pobreza no solamente se mide por los ingresos, sino que también por las condiciones en las que viven las personas. Y es así que el próximo presidente también tiene un gran desafío, que son los más de 600 asentamientos irregulares. El acceso a la vivienda es difícil, pero además en estos asentamientos irregulares la mayoría de los casos no tienen agua potable y también en muchísimos de estos casos tampoco tienen saneamiento, lo cual es otra manera de medir la pobreza, dicen varias organizaciones internacionales que se dedican justamente al tema. Pero bueno, lo que mencionábamos más temprano, casi todos los candidatos apuntan a eso, a mayor apoyo en diferentes versiones, en bonos efectivos, en ayudas sociales, pero uno de los ejes que también es importante justamente es el tema del sistema de apoyos para que las madres también puedan trabajar y así poder dar ese apoyo a esos niños. Karina, muchas gracias. Estamos oyendo ya la megafonía de allí, de ese encuentro del Frente Amplio. Vamos a seguir de momento aquí en el estudio. Quería preguntarle a Rodolfo por una figura que ha aparecido dentro de la campaña del Frente Amplio, que es Gabriel Odone. Ya han hablado de él como posible ministro de Economía. ¿Qué puede significar también en la campaña del Frente Amplio que ya se hayan querido avanzar a una posible elección para dejar claro, bueno, tenemos ya una figura económica, que están intentando quizás dar cierta seguridad, cierta seriedad de lo que podría ser su futuro gobierno? Sí, claro, obviamente. Yo creo que, como habíamos dicho recién, creo que una de las, yo no sé si es de las ventajas, pero una de las estrategias políticas que se armó, y en general creo que todos los candidatos coincidieron, es no hacer los mayores cambios. Esto es darle ciertas líneas de continuidad a lo que se venía haciendo. Y esto tiene que ver un poco con los que los ciudadanos o los votantes hacían un reclamo de decir, no queremos generar grandes cambios, y tiene que ver un poco con la aceptación que se tuvo con la presidencia de Lacalle Pou. Y en este sentido creo que la escogencia de O'Donnell tiene que ver justamente con esto, ¿no? De poder mostrarle a los votantes y a los ciudadanos, de decir, miren, vamos a tener una política económica que va a tener una línea muy clara, que va a ser dar estabilidad al país. Nos vamos a concentrar básicamente en lo que tiene que ver con las ayudas, nos vamos a concentrar en generar un plan mucho más consolidado y estructurado a nivel macroeconómico que se puede trasladar a lo micro, y de esta manera poder generar el empleo, poder generar los recursos necesarios para poder atender, como habíamos hablado recién, a lo que tiene que ver con la pobreza infantil y de mujeres cabezas de hogar. Entonces, de esta manera poder, digamos, sin que esto altere
y sin que esto lleve a tener un déficit demasiado alto, elevado y demás. Y esto tiene que ver también con las estrategias en la inserción internacional, que en ambos candidatos y en casi todos tenía que ver con esto. Es decir, bueno, vamos a concentrarnos también en traer la mayor cantidad de recursos posibles de las exportaciones. Así que creo que es una línea de estabilización, creo que es una línea conservadora, con ciertos rasgos progresistas que tienen que ver justamente con lo que veníamos hablando recién. Bueno, pues muy interesante. Me gustaría hablar además de esas exportaciones y esas importaciones, porque el candidato Álvaro Delgado se ha mostrado a favor, Tamara, también de un posible tratado de libre comercio con China, que bueno, pues ha tenido algunos problemas quizás de momento verbales con algunos de sus socios en la región. ¿Qué podríamos ver si repite de nuevo el gobierno? Y me gustaría preguntarte también por la dicotomía que vive quizás el país. Hablábamos antes también con Rodolfo que bueno, el Frente Amplio tenía quizás miedo de la figura de la intendente de Montevideo porque es demasiado urbanita. ¿Cómo se conjuga la economía en Uruguay por parte de un país pues más urbanita en Montevideo, pero también en intendencia también como la de Canelones, pues bueno, una población mucho más rural? Bien, respecto al primer punto, yo creo que la inserción internacional ha sido un tema de mucho debate, pero quizás de más escasos como resultados. Hay una dificultad que tiene Uruguay de poder trascender o poder dialogar con el Mercosur, que es parte fundamental también de sus exportaciones y sus relaciones comerciales, a la vez de seguir profundizando otro tipo de relaciones comerciales con otros países. Y el TLC con China ha sido un tema de mucho debate, ¿no? De debate también dentro del Frente Amplio, cuando fue gobierno y en estos momentos también, porque hay sectores que, lo rechazan abiertamente y otros que por lo menos están más dispuestos a discutirlo. Pero esa ha sido una apuesta muy fuerte del oficialismo, poder generar tratados de libre comercio con otros países, pero lo ha visto más dificultoso por estas cuestiones vinculadas a los grandes vínculos comerciales que tiene a nivel regional, y una China que ha estado dispuesta, pero también esquiva por momentos a avanzar o afianzar estos tratados de libre comercio. Yo creo que ahí ha habido una intencionalidad y una apuesta discursiva muy fuerte del actual gobierno, que no necesariamente se ha traducido en resultados más firmes, pero sí hay una línea de trabajo que ha empezado a construir este gobierno y que, seguramente si Delgado llegara a ser presidente, si llegara a triunfar en el balotaje de noviembre, veremos, digamos, si se sigue profundizando, o seguro que se va a continuar esa línea, digamos, de trabajo o de vínculos con otros países a nivel comercial. Después, en relación a lo que tú decías, ha sido un desafío importante, es un desafío constante, ¿no? El del Frente Amplio, el querer, generar mayor cercanía con el resto del país. Acá recordemos Montevideo, que es la capital nacional, tiene y acumula casi el 50% de la población, es una ciudad muy importante, pero a la vez, queda como bastante distante del resto del país. Entonces siempre ha habido mucho esa dicotomía entre, el centralismo montevideano, entre Montevideo y sus alrededores, versus, los otros departamentos y los otros espacios territoriales. Carolina Cose ha sido una candidata que ha tenido un perfil, como tú decías, bastante urbanista, si se quiere, o muy vinculado a su trabajo en Montevideo. Creo que durante la campaña en internas que tuvimos, de las internas partidarias, ella fue precandidata presidencial e intentó hacer recorridas en otros departamentos, pero la complementariedad más fuerte creo que la dio el tener un compañero de fórmula como Yamandu Orsi, que si bien dentro de lo que es nuestra mirada territorial, Canelones de todas formas es un departamento altamente urbanizado, Orsi creo que representa un poco más esta cuestión más híbrida entre el campo y la ciudad, y ha querido construir una imagen de mayor cercanía en ese sentido, dentro de un espacio como es el MPP, como decíamos, el espacio de pertenencia al sector
político, el sector político al que pertenece Yamandu Orsi, que, bueno, el MPP, si se quiere, es un sector que ha tenido mayores simpatías en otros departamentos y en otros espacios más rurales del país. Y bueno, durante la campaña electoral que ha llevado adelante el Frente Amplio ha habido una intencionalidad muy fuerte de apostar, apoyar y acercarse a esos territorios. Ahora los resultados dirán si eso generó algún efecto positivo, porque allí en 2019 el Frente Amplio perdió muchos votos que fueron en definitiva muy importantes para que triunfara la coalición de gobierno. Bueno, pues Tamara, si me permites, me gustaría ya centrarme en los dos plebiscitos que se estaban votando también este domingo allí en Uruguay. Vamos a recordarlo. El primero de ellos buscaba permitir los allanamientos nocturnos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, está promovido por la coalición de gobierno, y hay otro también acerca del sistema de seguridad social, impulsado por varias centrales obreras, busca, entre otras cosas, reducir la edad de jubilación de los 65 a los 60 años, busca, en líneas generales, devolver al país a la situación anterior a 2022, a esa reforma pensional del actual gobierno. En los dos plebiscitos es necesario el 50% más uno de los votos para la aprobación. Y me gustaría empezar con Rodolfo hablando de seguridad, de este plebiscito por los allanamientos nocturnos, que podría tener quizás más posibilidades de salir adelante que la reforma pensional. En principio el Frente Amplio lo rechaza, lo llevó adelante la coalición de gobierno. Y estamos hablando de un país en el que ciertamente ha crecido la inseguridad, sobre todo los homicidios. Se están dando 11 homicidios cada 100.000 habitantes, un total de 382 en 2023, pero es que hemos visto que es una de las principales preocupaciones de los uruguayos, concretamente del 49%, y la tasa subió en torno a un 37% entre 2012 y 2022. ¿Cuál es la situación real en el país con los homicidios, pero con la violencia, con la delincuencia en general? Sí, claro, yo creo que esto tiene que ver también con un poco, con una mezcla de esto que estábamos hablando, la pobreza por un lado, puede hacer un poco de mella sobre otro, los asentamientos, el tema de una falta de una respuesta a problemas estructurales que tienen que ver con la vivienda y una presencia muy fuerte. Se habla mucho del narcotráfico en el lugar, entonces en general el narcotráfico impacta directamente en el alzamiento de los índices de homicidio en aquellos lugares en los que opera. Entonces, por un lado puede ser un gran factor de estabilización, siempre y cuando los diferentes grupos organizados que trabajan en un espacio, en un sector, hacen acuerdos. Cuando hacen estos acuerdos, en general controlan los índices de homicidio, pero cuando llegan a un lugar, en general los índices aumentan, y creo que es un poco lo que está sucediendo en Uruguay. Entonces creo que en este sentido, si bien es cierto que el Frente Amplio en un principio se opuso a que se puedan hacer los índices, que se puedan hacer los allanamientos nocturnos, y por esta razón se llamó al plebiscito. También, por otro lado, creo que ahora hay como hay un acuerdo generalizado. Supuestamente las últimas encuestas salieron de que probablemente de los dos sea el que mayor posibilidad tiene de ser aprobado, cosa que el otro no. Entonces, en este sentido, veremos cuáles son los resultados que se van a dar, y si se aprueba, pues seguramente se va a convertir en un proceso, en ley, y se va a poder hacer los allanamientos nocturnos, que ahora que lo estoy pensando, yo no sé si en otros lugares ya son posibles. Es una buena pregunta. Yo no lo sabía, la verdad que no se podía hacer, pero evidentemente puede ser que colabore un poco para poder empezar a tener más herramientas para combatir con el narcotráfico, que es uno de los principales problemas. Es uno de los principales problemas, y voy a dar un par de datos que señala Inside Crime, porque dice que además está preocupando cada vez más el internamiento de ciertos grupos narcotraficantes con la frontera norte en Río Grande do Sul, en Brasil, y preocupa además la salida de cocaína por el puerto de Montevideo, que no se ha llegado a registrar allí, sino ya una vez llega esa cocaína especialmente a Europa. También es interesante ver cómo Uruguay es uno de los países con mayor tasa de internamiento en cárceles, sobre todo de la región. Si no me confundo, es el que tiene la mayor tasa de internamiento de la región, 15.000 reclusos, y el sistema está al 121% de su capacidad. ¿Qué nos puede indicar esto de las políticas en el país? Han fallado, no en este gobierno, en los últimos años, desde luego. Sí, claro, obviamente. Creo que es una de las cosas que no se prestó
atención, y vimos ahora últimamente cuando estos presos murieron calcinados, estos 5 presos murieron calcinados, y esto denota de que el tema de la seguridad va mucho más allá de la seguridad urbana, del narcotráfico que pasa, sino también es decir, bueno, ¿qué hago cuando los atrapo, los judicializo y logro que entren a las cárceles? Y nos damos cuenta que hay un hacinamiento enorme y que el próximo gobierno se va a tener que encargar de generar una política, pero cuidado con esto, porque si estamos hablando de, por un lado, generar mayor seguridad, implica sí o sí tener un poco mayor de mano dura, digamos, y esto implica reforzar un poco más el papel de la policía, por un lado, y por otro lado tener mayor capacidad de captura y de judicialización de los delincuentes en líneas generales. Pero si después los vas a ir a poner en un sistema en el cual está hacinado, donde las condiciones de delincuencia se refuerzan aún más, entonces nos estamos dando cuenta que en realidad no está solucionando un problema, sino que lo trasladas de un lugar a otro. Por lo tanto, creo que es lógico que se tiene que pensar en una política carcelaria que tenga que ver con la creación de nuevos centros de reclusión y que permitan empezar a trabajar en diferentes niveles con la cantidad de reclusos que tienen, con los niveles de peligrosidad de los reclusos que ellos manejan, para de esta manera poder atender el problema de manera integral. Si no, trasladamos la inseguridad de la ciudadanía a las cárceles y después son hechos que no se resuelven. Así que creo que deberían ir por ese lado. Claro, son además varios los reportes que señalan ya al menos la preocupación de que llegue a pasar algo similar en una escala desde luego mucho menor a lo que ha pasado en Ecuador, que los grupos narcotraficantes se han aprovechado de la falta de seguridad, de la falta de control del Estado dentro de las cárceles. Le quería preguntar también a Tamara qué han propuesto los candidatos a este respecto y hablar también sobre todo del puerto de Montevideo, porque se señala que no ha habido al menos los suficientes controles para detectar esa cocaína que viaja luego hasta Europa, sin ser quizás Uruguay el país del que más cocaína sale hacia el extranjero, pero ¿qué está fallando? Sí, ahí, o sea, hay una realidad muy cambiante en nuestro país en materia del narcotráfico, de cómo se está configurando y cómo nuestro país se está convirtiendo en un hub, lo que se llaman, es como un espacio, digamos, de traslado de la cocaína principalmente, pero también de otras drogas por el puerto de Montevideo hacia Europa. Yo creo que ahí es necesario señalar que unívocamente, tanto esta gestión de gobierno como los gobiernos anteriores han tenido una política netamente punitivista, donde la solución a los problemas de seguridad se ha basado en el encarcelamiento y en el encarcelamiento sobre todo de determinados delitos vinculados sobre todo al microtráfico. Esto ha generado un aumento en las tasas de prisionalización, como bien tú decías, un crecimiento exponencial en estos 5 años de la población privada de libertad, pero sobre todo, de todas formas, un aumento muy importante del microtráfico en los territorios y en los barrios, que de la mano con el retiro y con la ausencia del Estado, que no está presente en poder brindar o garantizar otros derechos básicos y que hacen a la seguridad en relación a la seguridad como un derecho, creo que hemos observado un recrudecimiento de las dinámicas de violencia en el territorio y también de las dinámicas del narcotráfico que están vinculadas al crimen organizado que se desarrolla en otros núcleos de la cadena, ¿verdad? Cuando pensamos en las ventas en los hogares o en determinados espacios territoriales barriales, estamos hablando de generalmente organizaciones que tienen otro tipo de poder y que se manejan en otros ámbitos donde, allí no está siendo atacado, si se quiere, o combatido el narcotráfico, ¿no? Y ahí hay un punto que me parece clave en relación, por ejemplo, al plebiscito de los allanamientos nocturnos, que tiene que ver con una propuesta que intenta promover los allanamientos nocturnos en hogares, porque hoy en día los allanamientos nocturnos existen en nuestro país y están habilitados en cualquier otro lugar que no sea un hogar, en un depósito, en un puerto, en una empresa, allí están habilitados. La idea de la habilitación de los allanamientos nocturnos tiene que ver netamente con esta idea del combate al narcotráfico, colocando o depositando la atención en estos hogares de venta minoritaria del narcotráfico, donde las penas de privación de libertad han aumentado sostenidamente y han derivado en una profundización de este problema de la cárcel y también en la derivación de personas que quizás estén vinculados a este tipo de organizaciones, pero con generalmente una situación de consumo problemático o de
otro tipo de prácticas también de presión hacia este tipo de situaciones. Por eso creo que allí hay una mirada y una respuesta basada netamente en la judicialización y en la privación de libertad de determinados sectores. Han habido leyes como la Ley de Urgente Consideración que esta gestión de gobierno impulsó, que aumentó considerablemente las penas de privación de libertad en el sistema adulto, en el sistema adolescente también, y no se ha revertido en relación a los resultados que se pueden observar. De hecho, esto que decíamos, hay algunos índices de violencia y de criminalidad que en determinados territorios parecen acrecentarse y el discurso sigue instalado en ese eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, como es el microtráfico en los barrios. Claro, pues por cerrar el tema, Rodolfo, ya te pregunto, ¿qué podría hacer Uruguay para acabar o por lo menos intentar frenar este problema? Y ya la segunda pregunta sobre el otro plebiscito de las pensiones, que parece que no va a salir adelante, reducción de la edad de jubilación de los 65 a los 60, también el cierre de los seguros de pensiones privados, básicamente revertir la reforma de Luis Lacalle Pou en 2022. Empezamos con la primera. Entonces, en relación con tu primera pregunta, creo que tienen que tener, y de hecho uno de los que supuestamente puede ser el ministro de Seguridad lo dijo la vez pasada, y es que tienen que tener una estrategia integral que abarque a la seguridad con 5 lógicas básicas. O sea, es un acercamiento del Estado mucho más presente, no solo a través de la policía. Por otro lado, un aumento del pie de fuerza de los policías que actúan, darle mayores capacidades y reforzar un poco el sistema jurídico para ver cómo actúa y sin perder, eso lo dijo él, el sistema de ver qué se hace después una vez que tenemos a los reos en las cárceles y la manera de hacerlo. Creo que es un abordaje integral que hay que darle. Por lo tanto, no va a ser una solución en el corto plazo, sino va a ser un proceso que va a llevar... Ahora, lo que se puede hacer en el corto plazo es tener mayor control de lo que sucede en el puerto, ¿okay? Nosotros tengamos en cuenta que, en general, aquellos países que sufren enormemente el tema del narcotráfico y demás, tienen un control, intentan tener un mayor control sobre el ingreso y el egreso de la droga a través de los puertos, para de esta manera desincentivar la producción de alcaloides en el país o el paso de los alcaloides. Creo que es lo que le sucede a Uruguay hoy en día. No es un productor, sino que simplemente es un espacio a través del cual se puede exportar la droga hacia Europa a unos valores enormes. Pero en menor medida una problemática similar a la de Guayaquil. Exactamente, a la de Guayaquil, que tiene que ver un poco con cómo las bandas lo que hacen es controlar las rutas del narcotráfico, se llama, cómo se va trasladando esa droga. Y el microtráfico es real, como mi colega decía, funciona con otra lógica. Esto es, lo que sobra de las grandes exportaciones que nosotros tenemos, pues se la damos para que el mercado local funcione y demás, y de esta manera tenemos un poco de ingresos y hacemos algún control sobre el espacio que nosotros tenemos. Entonces creo que tiene que haber una mayor concentración en poder tener mayores controles en la exportación de la droga que está sucediendo en Uruguay. Y la segunda pregunta tenía que ver con el plebiscito del sistema pensional. Recordemos que se aprobó, que ya es una ley, y que se logró con el gobierno, y es ampliar y reformar el sistema pensional. Esto implica de que ya los pensionados en Uruguay se van a pensionar con una edad de 65 años y que la fórmula que se dio, que antes tenía una fórmula que era alrededor del 55%, es una fórmula que se descendió al 45%. Las centrales obreras y sindicales del país pusieron el grito en el cielo y lograron obtener las firmas necesarias para hacer un plebiscito y hacer una contrarreforma. Medio millón, si no tengo mal el dato. Exactamente. Lo que lograron entonces es poner el plebiscito, que lo que busca es revertir la ley en dos sentidos. Primero, bajar la edad de los 65 a los 60 años. Y segundo, que Uruguay, a lo mismo que Colombia, tiene un régimen mixto. Es un régimen público y un régimen privado. Y el plebiscito busca terminar con el régimen privado, o sea, solo dejar el sistema del régimen público. Supuestamente se dice que no se va a lograr el 50%, que es lo que se necesita para que se apruebe la reforma pensional. Y además, si se aprobara, lo que se dice es que realmente no se sabe y no se cuentan con los recursos para poder llevarla a cabo. Entonces habría que ver, si sucediera, cuáles son las medidas que debería tomar el próximo gobierno, porque es una ley, digo, tiene que implementarlo de una forma u otra.
Es complicado probablemente porque hasta el propio Frente Amplio también dice, ojo, no estamos a favor. Y no estamos a favor, entonces, exactamente. Y el gobierno actual ha dicho que probablemente habría que aumentar impuestos y ni aún así se sabe si sería viable la propuesta. Voy a seguir después con Tamara. Antes vamos a ir a hacer un nuevo repaso de cómo va el conteo a estas horas de la noche. Seguimos sin un conteo realmente amplio ahí en Uruguay. Estamos en apenas un 5,41% de los votos ya recontados. Por tanto, lo que vemos hasta el momento tampoco es una imagen clara de lo que vamos a ver al final de la noche. Va por delante de momento el Partido Nacional en el gobierno, ahora ya es el Frente Amplio en segundo lugar, tercero sería el Partido Colorado. Parece que se van dibujando las tendencias, pero como decimos, apenas un 5% del voto escrutado. Nos va a quedar todavía mucho tiempo para conocer los resultados ya un poco más esclarecedores. Así que me gustaría ir con Tamara ya para cerrar este tema. Finalizaremos con Karina en apenas un par de minutos ya esta programación especial. Tamara, volvemos con este plebiscito de pensiones. Como nos indicaba Rodolfo, pues es un tema bastante complicado. No se sabe si podrá haber financiación en caso de que saliera adelante, aunque parece por el momento que no va a salir a favor el plebiscito. ¿Qué necesita, por tanto, Uruguay? El hecho de que ninguno de los dos grandes partidos en liza se esté posicionando a favor, ¿quiere decir que quizás Uruguay sí que necesita una reforma, estés o no de acuerdo con la reforma actual? Bien, yo creo que la reforma, en todo caso, siempre iba a ser una reforma que iba a generar bastantes rechazos. O sea, había algunos puntos o algunas variables que tenían que atenderse, por ejemplo, la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria y demás. Lo cierto es que esta reforma tuvo un apoyo muy importante de la coalición, pero también tuvo una respuesta importante de la ciudadanía en relación a la movilización que generó la juntada de firmas del PIT-CNT, de la central sindical, para generar esta reforma de plebiscito. Ahí es clave pensar que, tanto el oficialismo obviamente tiene una idea de defender la actual reforma, la reforma llevada adelante por su propio gobierno, y desde el Frente Amplio en realidad ha existido un conflicto o una tensión en relación a esta propuesta, porque algunos sectores la han apoyado, juntando firmas en su momento y haciendo campaña en estos meses posteriormente, mientras que otros sectores del Frente Amplio han advertido sobre las posibles consecuencias o problemas que podía generar esta reforma. Y si bien no han militado abiertamente o trabajado abiertamente en contra del plebiscito, sí han mencionado en varias ocasiones o señalado como las dificultades que este plebiscito significaría. Entonces, ahí el Frente Amplio ha optado en su programa de gobierno y en algunos de sus discursos esta idea de poder ir hacia un diálogo nacional o un diálogo social, señalando que el gobierno anterior, que este gobierno no lo ha hecho, pero sí mencionando la necesidad de volver a reformar esta ley de seguridad social y jubilaciones que, hace poco más de un año, en abril de 2023, tenía la aprobación, por parte del Parlamento. Cabe mencionar de todas formas que es muy difícil que este plebiscito salga, por esto que mencionábamos. Hay algunas dificultades sobre el propio mecanismo del plebiscito, claro, que necesita el 50+1% de los apoyos y que tiene dificultades muy importantes porque hay muchos sectores y los candidatos de los partidos más importantes ya la han rechazado, y eso hace bastante difícil que pueda conseguir el mínimo necesario de la ciudadanía. Claro. Pues ya me gustaría cerrar con mi compañera Karina Dalmas, preguntándole precisamente por la preocupación de la ciudadanía en Uruguay sobre el tema en general de las pensiones. ¿Creen quizás, es una población que está envejeciendo poco a poco, sí que hay un sentir de que hace falta una reforma, o en general estaban bastante tranquilos con esta última reforma de 2022? Y para cerrar también, cuéntanos un poco el ambiente que estás viviendo ahí a estas horas de la noche. Sí, en cuanto a la reforma, de hecho, la Junta de Firmas es una demostración de que sí está en la preocupación de la población y también, la cantidad de votos. De hecho, en las encuestas de intención de votos indicaba unas semanas atrás que se podría incluso hasta llegar a superar el 50%. Luego, muchísimos técnicos de todos los partidos políticos, se hizo mucha comunicación para informar de los posibles impactos que tendría
esta reforma constitucional en lo que es jubilaciones y pensiones. Y bueno, eso se revirtió a la intención de votos y hoy las proyecciones indican que no se estaría alcanzando esa mayoría absoluta para que sea una reforma constitucional al respecto. Pero bueno, también va a marcar la agenda política de quién sea el próximo presidente o quienes tengan mayoría parlamentaria, de que es un tema a analizar, porque bueno, la población lo está indicando según estamos viendo en las proyecciones de lo que estaría pasando esta noche. Bueno, aquí sigue el ánimo electoral. Están esperando en este caso a la fórmula de Orsi para que hable, pero hablamos recién con las dos campañas, tanto la de Orsi como la de Delgado, y dicen que bueno, los datos están llegando un poco más lentos de lo esperado y estarán uno hablando después del otro. Así que la campaña de Orsi nos dice que hablará luego de Delgado y la campaña de Delgado nos dice que hablará luego de Orsi. En definitiva, en Uruguay la tradición es que quien tenga más votos habla último y bueno, hasta que no estén los datos oficiales no vamos a tener esa respuesta. ¿Quién hablará primero? Pues Karina, lo estaremos esperando aquí en el estudio de France 24 en Bogotá. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo esta noche, por el trabajo también durante las últimas semanas. Tengo que despedir también a Tamara Samudio por atendernos esta noche para este análisis postelectoral aquí en France 24. Muchas gracias también para ti, Tamara. Y Rodolfo Colalongo, que ha estado con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte a ti y a nuestras invitadas también. Gracias. Nosotros nos vamos a despedir ya, vamos a estar actualizando durante toda la noche la continuación del conteo de votos allí en Uruguay. Ya saben, se elige presidente en primera vuelta. De no ganar ningún candidato con más del 50% de los votos, el 24 de noviembre iremos a segunda vuelta. Estamos pendientes también del resultado de los dos plebiscitos. Nosotros en unos minutos volvemos ya con mucha más información.